Sé que llegaré, sé que lograré todo lo que siempre en la vida yo soñé. Tengo que vencer, no hay nada que temer. Ya no tengo miedo de volar y trascender. Día a día creo realidades. Construyendo mi camino sin parar. Soy el director de mi historia, es mi realidad. Y quiero dejar mi legado a la humanidad. Yo sigo aprendiendo a diario y no me quedo en el pasado, disfrutando demasiado los caminos que he pisado. Siempre camina adelante, piensa, tómate el tiempo de escuchar a tu conciencia, que tus talentos guardan la grandeza, y si los sigues llegarás a la riqueza. No tienes nada que perder, la vida te lo va a reconocer. El corazón sabrá lo que hay que hacer y el alma no te va a dejar perder, porque soy el director de mi historia, es mi realidad. Y quiero dejar mi legado a la humanidad. Yo sigo aprendiendo a diario y no me quedo en el pasado, disfrutando demasiado los caminos que he pisado. Soy el director de mi historia, es mi realidad. Y quiero dejar mi legado a la humanidad. Yo sigo aprendiendo a diario y no me quedo en el pasado, disfrutando demasiado los caminos que he pisado. Eres rico cuando te haces responsable de aquello de lo que te das cuenta. Si te das cuenta, te pertenece. No puedes seguir ignorando lo que sucede a costa simplemente de que estás bien, porque llegará el momento en que tocan tu puerta para desestabilizarte, porque ignoraste la carencia de otros. Que he pisado.
Hola a todos, bienvenidos a su clase del sábado. Aunque estamos en pleno viernes, al mediodía aquí en Colombia, para quienes están en nuestra transmisión internacional, nosotros estamos haciendo una grabación. Lo prometimos esta semana cuando yo hice la invitación a la clase del sábado que iba a ser virtual. No podemos hacerlo en directo, no podemos transmitir en directo el día sábado porque desafortunadamente en Colombia se han tomado unas medidas por parte del gobierno, algo así como un toque de queda. Todos hoy sábado, aunque la grabación la estamos haciendo viernes, estamos encerrados en Colombia, no podemos salir. Esta es una medida preventiva demasiado importante dadas las circunstancias. Pero los estamos invitando a ustedes a esta transmisión de carácter internacional donde queremos hablar de riqueza. Yo me siento muy feliz de haber fundado hace 12 años la Escuela de la Riqueza con el fin de generar una transformación mental, una transformación de carácter cósmico. Es decir, ¿qué es una mentalidad cósmica? Una mentalidad cósmica es la que tiene una visión de integridad o una visión de, mejor, corrijo, una visión de integralidad, la que es capaz de conectarse con lo que ve, con lo que siente, con lo que percibe y con lo que puede ser. Esa es una visión cósmica. Una visión cósmica es la que se conecta con el todo, sin importar lo que esté sucediendo. La visión cósmica trasciende lo que sucede para generar esta conversación, porque queremos que sea un delicioso conversatorio. Invité a Juan Guillermo Campo. Juan Guillermo Campo es ese amigo que me acompaña hace mucho tiempo. Nos acompañamos mutuamente, Juan Guillermo. Nos acompañamos en nuestros quehaceres de vida y en nuestras visiones. Juan Guillermo, para quienes no lo conocen, porque digo para quienes no lo conocen, porque muchos de ustedes saben quién es, pero a nivel nacional e internacional es posible que haya falta presentarlo un poco. Juan Guillermo, cuando en Medellín había esa violencia de los años 80 y 90, ¿cierto? Juan Guillermo fundó en Medellín, Colombia, que era una de las ciudades más violentas. En los barrios marginados fundó las escuelas de música para niños, donde se pretendía cambiarle al niño un arma por un violín. Y Juan Guillermo fundó 26 de estas escuelas sin recursos de ninguna clase. Posteriormente, también sin recursos de ninguna clase, estuvo en el Vaticano, estuvieron cantándole al Papa. Y fue una transmisión que se hizo para el mundo entero. Además, quiero decirles que invité a Juan Guillermo porque es un hombre que sabe hacer milagros sin recursos. Y yo creo que en momentos como este necesita que hablemos de hacer milagros sin recursos. Estamos en un momento en que tenemos que producir un milagro, no esperar milagros, sino producirlos. Yo siempre he creído que los milagros no se esperan, se producen. Y ese es el concepto que quiero compartir contigo, Juan Guillermo, para que hablemos al respecto. Sí, el milagro somos nosotros. El milagro no es un asunto que sucede, nosotros lo hacemos suceder. La fe tiene mucho que ver, pero el esfuerzo, el sacrificio, el luchar por una causa y por un propósito que uno se haya inculcado. Y sí, hay luego del esfuerzo, de la fe, del sacrificio, de la entrega total en búsqueda de ese resultado, hay un gesto divino. Cuando uno ha hecho todos esos esfuerzos, que son más o menos el 99%, entonces Diosito llega y le da a uno ese empujoncito que falta. Y ese 1% es casi un 100%, pero sin ese 1% no se logra. El milagro somos nosotros. Sin ese 1% no se produce el 99% anterior. No. Pero el 1 no se produce si no hay ese 99% de esfuerzo. Es como el que iba a la iglesia a pedirle a Dios que le ayudara a ganarse la lotería. Y pedía y lloraba y suplicaba, pero con una fe
hasta que llega Jesús y le dice a Pedro, Pedro, decirle al Señor que por lo menos la compre. Pues, y ya con eso miramos a ver qué hacemos por él. Pero es que esperamos un milagro y no hacemos mucho por el milagro. Tenemos más fe en lo que pueda pasar por parte de Dios que en lo que nosotros estamos en capacidad de hacer. Y ahí es donde se pierde el concepto. El milagro somos nosotros, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra fe y nuestro empeño. En la escuela de la riqueza podemos decir entonces, Juan Guillermo, y a mí me gusta expresarlo de esa manera, los momentos difíciles son la oportunidad que nos pone la vida para producir nuestro propio milagro. Es que si no hubiera esos momentos difíciles, nos quedamos sentados, nos quedamos tranquilos. Estos momentos difíciles son una bendición, ¿o no? Es el comienzo de una nueva época, es la renovación. Quiere decir que vienen cosas mejores, vienen cambios. Y esos cambios traen, es como una ola que viene con todo. Esos cambios traen cosas buenas y traen a lo mejor cosas no tan buenas, no digamos que sean necesariamente malas, pero son cambios necesarios, son cambios oportunos. Juan Guillermo, ¿será que estamos sufriendo tanto por la situación que estamos viviendo de carácter mundial y porque está en peligro nuestra vida? ¿O estamos sufriendo tanto porque nos rompieron la estabilidad que traíamos? A mí me parece que lo triste de lo que está pasando, de lo más triste de lo que está pasando, es que ninguno éramos conscientes del peligro en el que vivimos todos los días, hasta que los medios de comunicación y las redes sociales nos hicieron un ejemplo solamente, el virus este que está sucediendo. Pero nosotros vivimos en un permanente peligro. Claro, pero no lo reconocemos. No, y no pensamos que es factible y no pensamos que nos va a pasar a nosotros, hasta que le pasa al vecino y dice, uy, esto está ya muy cerquita, ahora sí me tengo que preocupar. Pero vivimos en un permanente peligro. Lo que quiere decir esta crisis y en la forma como se expande mundialmente y lo que desde un punto de vista, nos anuncia es, usted puede, como decimos coloquialmente, llevar del bulto en esta tanda, ¿cierto? No somos conscientes del peligro en que vivimos. Vivimos a una velocidad tal, vivimos con la mente tan inundada de cosas, de pensamientos en otras cosas, menos en nosotros mismos y sobre todo menos en los demás. No somos conscientes. No nos protegemos mutuamente. No, porque no la creemos. Creemos de que esto mientras tengamos plata, mientras tengamos éxito, mientras tengamos recursos, estamos bien y ahí vamos para adelante. A mí me gusta mucho hablar de una película que se llama Al filo del mañana. No sé si la has visto, Juan Guillermo. Sí. Es una película donde la moneda es el tiempo y las personas lo llevan acá en el brazo. Sí. Al filo del mañana. Y la gente, los que son millonarios en tiempo. Sí. Y los bancos hacen préstamos de horas o de días, de tiempo. Esa película me impresiona mucho porque el joven este que es protagonista de esa película, él tiene solo 24 horas. Él tiene solo 24 horas. Entonces, él anda con una mujer, con una niña que es bastante atractiva, bonita, y ella es la hija de un multimillonario, dueño del banco, de tiempo. Entonces ella se asombra porque él no tiene sino 24 horas. Y le dice, ¿tú por qué solo tienes 24 horas? Y él le dice, porque 24 horas es demasiado tiempo para hacer cosas maravillosas. Juan Guillermo, nosotros nos deberíamos declarar. Primero, nos deberíamos declarar en pacientes terminales. Pero en este momento todos somos pacientes terminales. Sí. Y ahora es que estamos muertos de miedo.
Sí, la conciencia ya es colectiva. Es una conciencia y que nos va a durar únicamente hasta que pase el peligro. Sí, no, porque una vez ¡Qué esto está tristeza! superado, Eso sí me parece a mí triste. no solamente la condición de que esto está superado y pasa al olvido, porque ahora todo es tan rápido, pasa al olvido. Las noticias ya van a ser otras. Y cuando nos anuncien otro virus o otra crisis mundial, vemos, no, eso ya estamos, ya no, eso lo superamos, eso es mucha bulla, mire lo que pasó con la última. Tomaron una cantidad de medidas extremas y a la hora de la verdad no fue tan grave, porque eso es lo que hacemos. No fue tan grave porque no murió mi mamá. Exacto, porque no nos tocó a nosotros, pero mira lo que está pasando en otras Porque partes. yo no puse los muertos. Pero es demasiado delicado. Entonces yo lo que quería decir con esto es, estoy pensando en un autor que escribe unos libros bastante osados. Y él escribe un libro que se llama Las 33 estrategias de la guerra. Robert Greene, de la guerra. El arte Las 33 allá. estrategias de la guerra. Robert Greene. Y Robert Greene dice, ¿qué tan peligrosamente estás viviendo? Él lo que quiere decir con eso es que nuestro estado de alerta, nuestra atención, nuestra conciencia y nuestra capacidad de hacer cosas grandes solo suceden si vivimos peligrosamente. A mí me parece eso tan bonito, tan poderoso. ¿Qué tan peligrosamente estás viviendo? ¿O qué tan consciente eres? Es que vivir peligrosamente es ser consciente, Exacto. Juan Guillermo. Y es que vivimos peligrosamente, somos de una fragilidad somos como un huevito con esa fragilidad de la cáscara. O sea, cualquier cosa se puede quebrar en cualquier segundo. Juan Guillermo, he pensado mucho en estos días, dado los acontecimientos, en el concepto de fragilidad. El concepto de fragilidad casi siempre lo vemos como debilidad. Somos frágiles, somos débiles. Una porcelana frágil es porque es débil, ¿cierto? Pero me pongo a pensar en la otra cara de la fragilidad. Sería muy loco entender, muy loco pensar que la fragilidad nos genera fortaleza. O sea, somos fuertes porque reconocemos que somos frágiles. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tal? Sí, porque es lo mismo, esa es la conciencia de la fragilidad, la conciencia del peligro, la conciencia de lo expuestos que estamos. Pero en la manera en que eres consciente de eso, como cuando tienes una enfermedad, te sobrepones a ella, es porque eres más fuerte, porque eso te ayuda, cuando eres consciente de la fragilidad, te vuelves más fuerte. Ese primer ejercicio de conciencia ante la fragilidad te hace volverte fuerte. Entonces, digamos, en esta lección que estamos recibiendo hoy de la Escuela de la Riqueza, digamos que son momentos de gran fragilidad que debemos aprovechar para fortalecernos. Absolutamente, y la fuerza existe ahí. ¿Dónde existe la fuerza, Juan Guillermo? La fuerza existe a partir del momento en que eres consciente que eres frágil. Pero es, estás en peligro. pero es que en este momento la gente cree que es débil, que no tiene fuerza, que no hay fuerza, pero es que el no mejor, hay. es el mejor momento. La gente está concentrada en el miedo. Sí. Y en un miedo pavoroso, con toda razón, pero en un miedo que acaba con todo. Un miedo que no deja esperanza. Y tú estás planteando un análisis en medio de ese miedo, porque no descartemos que hay miedo. Hay miedo, claro que hay miedo. Pero en medio de ese miedo, la conciencia de fragilidad. Entonces, al ser conscientes de los frágiles, en vez de dedicarnos a pensar solamente en el miedo, a dejar que el miedo nos inunde y que nos empecemos con nuestra mente, que es la loca de la casa, empiece a crear imágenes caóticas y fatalistas y apocalípticas, ¿cierto? Aprovechemos ese momento y en vez de invertirlo en miedo, invertirlo en conciencia.
en conciencia de la fragilidad, en conciencia del peligro. No sencillamente para medir qué tan expuestos estamos, sino qué tan fuertes nos tenemos que hacer, qué tan fuertes nos tenemos que convertir para superar esta situación y las que vengan. Porque si esto pasa y Dios lo permita, y salimos bien librados, nos va a quedar no solamente la fragilidad, se va a ir el miedo, pues nos va a quedar la fortaleza, una fortaleza para volver a empezar. Y no es volver a empezar cuando todo termine, es empezar hoy, antes de que termine la crisis. Todo momento es un momento para empezar otra vez, siempre y cuando uno adquiera conciencia de lo que está pasando, de lo que uno es. Este es un momento extraordinario para ser fuertes, un momento extraordinario para tener conciencia de la fragilidad, de los expuestos, del peligro. Un momento extraordinario para ser conscientes de la fortaleza inmensa que tenemos en nuestro interior, con lo que podemos superarnos a cualquier cosa. Es que estaba pensando en una segunda conclusión aquí rápida a medida que va transcurriendo el concepto, porque lo dijiste y seguramente para vos fue una oración más de tu discurso, y es: no se detenga ante el miedo, cambiémoslo por crear conciencia. Y si yo me dedico a crear conciencia, el miedo se va desvaneciendo, porque el miedo le tiene pánico a la conciencia. Absolutamente, absolutamente. ¿O no? Porque es la manera de desvirtuar el miedo, es la manera de sacarlo del camino. ¿Uno cómo quita el miedo? El miedo no es una presencia, el miedo no es un asunto físico tangible. Es un constructo. Sí, es un pensamiento. Yo pienso con miedo y me lleno de miedo. Claro. Y inmediatamente invito todas las imágenes y contenidos y todo a que la mente proyecte solamente ese miedo. Me inundo de miedo, no doy espacio a nada más. El miedo llega, pero el miedo transporta una información, una oportunidad de crear conciencia, de ser consciente. ¿Por qué siento miedo? ¿Qué es lo que está en peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es mi fragilidad? Y en esa manera empiezo a hacerme fuerte. O si no, sencillamente me lleno de miedo. Y esa es la más fácil. Esa es la más fácil. Sí, piense en miedo y llénese de miedo, lea todo lo que dicen, la gravedad de las cosas y busque fotos más dramáticas y escritos más ¿cómo se dice? Más dramáticos, si se quiere. Apocalíptico. Sí, y llénese de miedo y transmita miedo y ciérrele la puerta a la esperanza y ciérrele la puerta a todo lo demás que estamos diciendo. Y ya. Y entonces el miedo es una locura. Y usted se llena de miedo, se llena de locura. O sea que todos sus actos van a ser actos locos. Claro. Nada va a ser sensato. Estaba pensando también... Ay, perdóname para concluir. Dale. Y por último, usted se abandonó. Cometió el peor error de todos. Usted se abandonó, se dejó llevar por el miedo y le invirtió su vida, su pensamiento, su conciencia, su capacidad exclusivamente al miedo. Usted se acaba de abandonar, usted acaba de cometer un crimen. O sea, cuando le doy permiso al miedo que se apodere de mí, me abandono. Absolutamente, pero comete el primer acto de irresponsabilidad. Y al abandonarse a usted está abandonando a todos los demás. No se crea el cuento que está pensando en los otros, no. En el momento en que usted se abandona, abandona a todos los demás. Y ahí es un doble crimen. Uno nunca se abandona solo, porque la suerte de uno es la de todo el mundo. No, y además hay otros. Es que otros, no hemos sido conscientes de eso. pero hay otros que están contando con usted, con su sensatez, con su visión, con su claridad, con su integridad. La gente no, todos nosotros no calculamos la gravedad, no solamente de la crisis que estamos viviendo, sino la gravedad del miedo con que nos estamos comportando. Lo que escogemos hacer, que es más dañino que la crisis misma que estamos viviendo. Es que yo quería reflexionar acerca del concepto del miedo desde el punto de vista de que ese miedo lo tenemos porque estamos perdiendo la vida, o la podemos perder. La estamos perdiendo, digo yo, porque
hay gente que se está muriendo, pero nos da miedo a perder el trabajo, a perder los ingresos, a perder la estabilidad, a perder un negocio. Y hoy esa preocupación de perder o de lo que puedo perder no tiene sentido en ninguna clase. Pero ¿qué tal si yo hago un acto de conciencia y digo, con esta nueva conciencia voy a construir el mundo que hasta ahora se me ha negado por la miopía que me genera la estabilidad, por la miopía de la seguridad, por la miopía de creer que vivo muy bien y que no pasa nada? Entonces, cuando yo pienso en términos de lo que puedo construir y lo que puedo generar en función de un bienestar común, de ese concepto de solidaridad, el miedo empieza a diluirse. Ya no tiene cabida. Y yo digo, no importa lo que está pasando, si lo que está pasando me permite fortalecer desde mi inteligencia la construcción del mundo en que debería estar viviendo, y que por la seguridad y la estabilidad he sido torpe, he sido miope o me he negado. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, y lo que está pasando es grave. Es grave. Sí. Cuando digo no importa, no quiero decir... Sí, restarle importancia... restarle importancia, estoy diciendo eso. No, tienes toda la razón. Eso es un asunto, pero ¿qué tanto puedo hacer yo por solucionar ese asunto? Entonces, sigo las indicaciones que me dan, cumplo con todos los requisitos, hago todos los esfuerzos, contribuyo no solamente al bienestar de los míos, sino al bienestar de los demás, siguiendo las instrucciones. Hago todo lo que me pidan, todo lo que está en el libro en el protocolo. En el protocolo está muy bien. Y llegó un punto donde digo, ¿qué más tengo que hacer? Ahí usted ya cumplió con un lado, que es ante la gravedad del asunto que está ocurriendo. Ante la circunstancia. Ya. Pero es que eso no es todo lo que está ocurriendo. Su vida continúa, y la vida de los suyos continúa. Y no continúa solamente porque usted esté respirando, y no continúa solamente porque usted no esté enfermo. La vida viene desde hace tiempo sucediendo en su vida, pero usted no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Entonces este es el momento para reflexionar, no para llorar y llenarse de tristeza por las cosas que dejó de hacer. No, llenarse de ilusión y de esperanza por las cosas que va a empezar a hacer. ¿Cuándo las va a empezar a hacer? Ahora es el momento para reflexionar. No, pero si nos morimos mañana, entonces no hacemos nada, no se preocupe. Pero ¿y si no nos morimos qué? Y las posibilidades de no morir no son muchas. Que va a morir mucha gente, es verdad. Que a lo mejor nos morimos nosotros, es verdad. Pero mientras eso suceda, ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuánto podemos crear? Martin Luther King decía, y creo que esta frase te la escuché fue a ti, que si la vida de uno sirve, si la vida de él hubiera servido para cambiar al menos la vida de una persona, él que transformó la vida de millones, que si su vida hubiera servido para transformar la vida de una persona, entonces valía la pena vivir. Y también decía que si el mundo se fuera a acabar mañana, todavía hoy sembraría un árbol. Así es. Hay que sembrar el árbol, pero de la vida de nosotros. Todo momento, por crítico, por dramático que sea, por difícil que sea, por oscuro, por turbulento, por desesperanzador que sea, es un momento excelente para crear, es un momento para pensar, para dibujar la vida ideal que podemos vivir y que le podemos dar a todos los que nos rodean. Es el momento ideal. A Gandhi le preguntaron alguna vez que si él creía que le iba a tocar ver la transformación de la India, que se salieran los ingleses y la libertad de la India. Entonces Gandhi respondió, a mí eso me impactó demasiado y marcó mi vida. Gandhi respondió, puede que no esté dentro de mi tiempo que eso suceda,
Pero si no está dentro de mi tiempo que eso suceda, ¿qué importa? Yo no lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para el pueblo de la India. Yo no lo estoy haciendo para yo verlo, lo empecé para que algún día suceda. Y va a suceder cuando tenga que suceder, no importa si estoy o no. Iván, pero ¿qué era más importante para Gandhi? ¿Qué es más importante para todos nosotros? ¿Vivir para ver la realidad o la realización de la obra? ¿O vivir para hacer la realidad? Uy, qué bien. ¿Vivir para verla o vivir para construirla, para hacerla? Construirla. ¿Dónde está cualquiera de ustedes, donde estén? Porque yo sé que llegas con tu programa y con tu escuela a muchos países y a mucha gente. Donde ustedes estén, ¿qué es más valioso? ¿Qué vale más la pena? Realizar la obra, hacer la obra, construirla, lucharla. Y cuando usted se pone a construir una obra, a realizarla, usted no piensa en tiempo, usted no piensa en peligros, usted no piensa en que todo se va a acabar, usted no piensa en que no va a tener tiempo. Usted solamente piensa que cada segundo del día es necesario para dar un pasito más, para lograr un poquito más. Entonces uno pierde el concepto de la muerte y de las crisis y de los problemas. Uno ve todo como lógico, todas son cosas que tienen que pasar. Claro. Pero mientras están pasando, no me van a detener, no me voy a frenar, no me voy a llenar de pánico y de desesperanza y voy a soltar la labor y la responsabilidad que sí tengo, de la obra, de los míos, de mi familia, de mi hogar, de mi comunidad, no sé, de lo que cada uno tenga que hacer. Claro. Este es el momento ideal, este es un llamado. Y tu invitación es tan bonita, Iván, porque no me llamaste a que habláramos de la crisis, sino que habláramos de la esperanza y de las posibilidades dentro de ella. Claro. ¿Qué hacemos ahora que tenemos que estar encerrados, ahora que tenemos que estar viviendo todas estas cosas? Debe ser como nosotros lo hemos conversado, Juan Guillermo, porque ni a vos ni a mí nos importa morirnos. ¿O a vos sí te importa? Pero es que no es que me importe. Vamos a divertirnos un rato. No, creo que sí me importa, pero, ¿Ah, sí? pero si es algo que va a ocurrir, es decir, ojalá no sea muy rápido y voy a tomar todas las precauciones y ojalá no me muera por culpa mía. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer todos, cuidar nuestras existencias, ser conscientes de lo frágiles que somos, tomar todas las precauciones, cuidar a todos aquellos que están a nuestro alrededor y todos los que más podamos cuidar, pero es algo inevitable, es algo que llega y que, créanme que de aquí a que llegue es mucho lo que podemos hacer. Te decía que vamos a divertirnos porque aparentemente frente a las circunstancias que estamos viviendo, uno pues no es momento de divertirse, sino de poner cara de cadáver, ¿cierto? Y yo decía en un momento determinado cuando invité a esta clase, decía, vamos a divertirnos con esa clase, con ese conversatorio del próximo sábado. Y hacía esta aclaración, divertirse no es entretenerse, hay una diferencia entre divertirnos y entretenernos. Aquí no vinimos a entretenernos, vinimos a divertirnos. Nos divertimos porque generando conciencia nos damos fuerza, nos sentimos vitales, nos corre la sangre con más oxígeno y más rápido. Porque los momentos difíciles requieren de diversión, porque en la diversión también se conecta mejor la inteligencia y podemos pensar con mayor lucidez, con mayor claridad y también con mayor responsabilidad. Entonces me quiero divertir un rato, Juan Guillermo, contigo, que yo sé que me vas a dar mucho brillo mental para esta idea. Estaba pensando, como la Escuela de la Riqueza en una escuela de empresarios, estaba pensando en nosotros como empresarios en el mes de octubre pasado, reunidos cada quien en su empresa o en su puesto de trabajo, con toda la seriedad que lo amerita el tema, haciendo la planeación estratégica del 2020. Y me imagino el sufrimiento de mucha gente en este momento porque ¿dónde se quedó la planeación estratégica del 2020 que nos sentamos a hacerla en octubre? Entonces yo hablo en la Escuela de la Riqueza
de algo que a veces yo mismo me siento responsable de no saberlo explicar con la suficiente idoneidad de mi parte. Vamos a ver si me ayudas. Y es que yo les digo, les cambio la planeación por la preparación. Muchas veces planeamos, es que creemos que planear es prepararse. No, 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 no. Usted puede, generalmente planeamos sin prepararnos. Yo puedo prepararme para lo que se viene. Puedo prepararme para lo que desconozco. Porque yo no creo que nadie, Juan Guillermo, en ninguna parte del mundo, en septiembre o en octubre, empezó a hacer su planeación estratégica en función del coronavirus. No. Eso es lo que me da risa, del concepto de planeación. Pero sí nos pudimos haber preparado. Ojo, sí nos pudimos haber preparado. Uno se prepara para lo que desconoce. Uno planea lo que sabe. Usted solo puede planear lo que sabe, lo que proyecta. Usted planea desde el conocimiento, pero se prepara desde la conciencia. Ese es mi concepto. Wow. Decía alguna cosa pues Juan Guillermo. Sin palabras. No sé, son conceptos muy fuertes, pero tienes toda la razón, nadie estaba preparado para eso. No, pero me pude haber preparado. Además, estoy seguro que hay gente, ¿sabes qué personas están preparadas? Las que han vivido en un estado de conciencia. Esas personas están preparadas. Así sea, si se mueren. Pero entonces hay que cuando uno vive en un explicar, estado de conciencia, morir es lo de menos. Iván, pero entonces hay que explicar que el estado de conciencia te da la facilidad de estar preparado. No, claro. Pero yo quiero decir algo. Estar en un estado de conciencia, como lo que hablamos ahora, la fragilidad de lo que somos, lo expuesto que estamos, la cantidad de cosas que puedan ocurrir. Estar en ese estado de conciencia no es que necesariamente te dé una preparación, porque preparación, como lo entendemos todos, es tener suficientes víveres en la casa, tener algunos recursos para defender. Eso es programación, no preparación. Bueno. Entonces, hay una diferencia entre programo mi vida y me preparo. Pero entonces yo quiero preguntarte algo ahora. Si esa preparación es, yo la entiendo, cuando estás en ese estado de conciencia, de que no te dejas llevar por todo lo que está pasando, sino que eres consciente de tu fragilidad, de lo expuesto que estás, de los peligros, de todo lo que puede pasar. Cuando sucede algo inesperado, tú sencillamente no es que estés preparado, sino que lo aceptas. ¿Qué es prepararse? Prepararse es cuando en el momento que suceden las cosas, sé que debo aceptar. Aceptar. Y sé que debo agradecer. Esta crisis, esta situación actual, hay que agradecerla. Voy a ser duro. Hay que agradecer este coronavirus. ¿O no? Pues agradecerles del hecho que ya ocurrió, que está ocurriendo, porque no es algo que puedas elegir. No, yo no puedo elegir. Pero devolvamos. Es que hay que agradecer lo que no puedo elegir, Juan Guillermo. Claro, no, y aceptarlo. Es una bendición. Es aceptarlo. Si eso, hay una frase providencial, todo lo que pasa es todo lo que pasa es una bendición. Sí, algo hay ahí. Claro, nos vamos a las pérdidas, a los daños, al dolor, y entonces no somos capaces de ver esa otra realidad. Pero si dejamos que todo pase, porque además lo tenemos que dejar pasar, es que no hay otra alternativa. Esto es por encima de nuestras capacidades. Claro, lo que nos está... ¿Sabe por qué es una bendición, Juan Guillermo? Y esto puede sonar muy duro para muchos que me están viendo, y de pronto algunos ya se retiraron diciendo, este tipo está loco diciendo que esto es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? Es una bendición porque nos está diciendo, despierta aún más tu inteligencia para que construyas un mundo mejor. Sí, y porque yo creo que nos están jalando las orejas también. Nos están jalando las orejas. Al ritmo en que llevamos la vida, el mundo, en que llevamos a los niños, a los jóvenes, en que estamos dejando que todos otros valores entren y haga este cambio tan dramático, tan drástico. Pero volviendo a lo de la preparación,
estamos preparados, o uno, si llega a ese estado de conciencia, está preparado, no porque necesariamente lo esté en los términos en que conocemos la preparación, sino porque tiene esa capacidad de aceptación. Y eso sencillamente empieza a abrir una puerta a uno irse adaptando a las condiciones, a las circunstancias que tocan. Es como si, por ejemplo, vas caminando y empieza a caer una lluviecita y luego se vuelve un torrencial y luego un aguacero y luego cae granizo y cae nieve y todas esas cosas. O sea, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero si aceptas esa realidad, buscas refugio y esperas a que pase si va a pasar. Cuando uno acepta lo que no puede cambiar, descubre lo que puede hacer. Y esa aceptación, en este caso, sería la preparación. Correcto, claro. Es una forma de preparación. Claro. Yo no estaba preparado para esto, pero yo lo acepto tal como es. Y entonces vamos a ver cómo nos adaptamos, cómo nos ajustamos a las nuevas circunstancias y esperemos que todo salga bien. Es que si no acepto lo que me está pasando, mi cerebro cae en la queja. Pero si lo acepto, se despierta mi inteligencia. Claro, y entonces ahí vuelve a comenzar todo. Todo empieza en ese momento. Es como te decía el otro día que estábamos hablando sobre Waze. Ah, sí. Waze es un concepto para Ese mí concepto es muy interesante. Dale, Juan Guillermo, que me interesa no, claro, mucho que porque todo lo conozcamos. tenía que ir a encontrarme contigo y la dirección que me diste yo no sabía llegar y mis hijos insisten en que utilice Waze. Y yo pues no era, ya ahora lo hago con mucha más agilidad, pero antes no lo hacía con él. Pero me queda fascinado, es que él te dice, y además te ruega. Sí, porque se vuelve como un equipo tuyo, una parte de ti. Y dice, vamos para adelante, vamos, salgamos, arranquemos, no sé qué. Y va y dice, en la próxima, en 100 metros, gira a la derecha y va con ánimo contigo. Hay veces que te llega y te dice, en la rotonda, toma la tercera, bueno, sí, en la esquina o en 100 metros, gira a la izquierda. Y a veces te lo dice es decir, con un compromiso, está ahí contigo. Pero hay una parte muy interesante. Cuando uno está muy neófito, todavía empezando a manejar Waze, le dice, en la 100 metros, gira a la derecha. En 20 metros, gira a la derecha y uno se pasa. Y uno nota en ese momento que se queda calladita la maquinita, o la señora esta que habla ahí. Yo me la imagino así, dando patadas y diciéndole a uno, ¡animal! Pasa un momentico de silencio y vuelve y dice, en la rotonda, gira a la izquierda. O sea, no hay un reclamo. Ella acepta la brutalidad de uno. A lo mejor dentro de ella ya y con toda la gente que trabaja en esa maquinita se dan golpes y ese animal bruto y aprovechan para decirle a uno muchas cosas con el micrófono apagado. Sí. Pero cuando llega el momento de girar a la derecha le dice, en la izquierda, pero no te dice, bueno, vamos a cambiar de ruta, volteaste por donde no era, animal. No, para ella todo empieza en ese momento. Y para ella todo está bien y empieza en ese momento, eso es lo bonito. Entonces, esa es una enseñanza. Todo empieza ahí, en ese momento. Todo empieza en el momento en que estás. No empezó antes, no va a estar después, todo empieza ahí. Las circunstancias pueden ser muchas. Uno está manejando el carro y uno no tiene que estar tan pendiente de cómo uno maneja su carro, sino tan pendiente de cómo los demás manejan sus carros, porque se atraviesan, porque todo puede pasar. Pero la vida comienza en el instante en que estás. Es una nueva oportunidad. Pase lo que pase. Y los que hemos pasado por grandes dificultades sabemos eso, Iván. Pase lo que pase, la vida comienza en ese momento y ese es el instante para crear, para hacer cosas maravillosas. Es una nueva oportunidad. Cada que tenemos la oportunidad de respirar una vez más, debemos bendecir. No, es que nos parece natural respirar, Juan Guillermo. O sea, todo nos parece normal. Toda la función de nuestro cuerpo adentro, Iván. La sangre en este momento se está transformando,
estamos respirando, estamos cumpliendo todas las funciones internamente de nuestro cuerpo. No lo hacemos nosotros, lo hace la inteligencia de nuestro... ¿Te imaginas ese milagro? Solo eso, para que funcione perfectamente, para que puedas vivir el día y disfrutarlo todo, y no disfrutamos nada. Estamos pendientes de lo que diga WhatsApp y lo que diga Instagram, y el cuerpo y la vida, la existencia, está dada es para que estés consciente de muchas otras cosas. Y yo pienso que el Creador, ese Dios divino, porque yo soy muy creyente, llega un momento en que se emberraca, hermano. Llega y dice, esta gente, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le hablamos? Yo creo que mi Dios se debe cansar y ya debe estar diciendo, pues, ¿qué más le voy a decir a una gente que vive pegada de un WhatsApp y de un Facebook? Y ahora que nació Waze, ya Dios está diciendo que ellos son los que tienen paciencia, yo no tengo tanta paciencia. Yo les digo que hagan para un lado y ellos hagan para el otro. Es muy difícil, es muy difícil. Pero tenemos que, en vez de criticar a los gobiernos, en vez de criticar las cosas que hicieron posible que las crisis nacieran, esta y tantas otras que han ocurrido y las que faltan, en vez de responsabilizar a todo el mundo después de culparnos y decir por qué yo y por qué mi familia y todo esto y por qué estamos pasando por estas dificultades, ser conscientes de lo que cada uno hacemos, de la vida que tenemos tan maravillosa para vivir y que no la vivimos, no la aprovechamos. Pero llegan estos momentos y de alguna manera nos concientizamos de eso. Como estamos en unos momentos en que todos tenemos tiempo, nos sobra tiempo porque esa es otra cosa. Juan Guillermo, no sabemos qué hacer con el tiempo. Entonces, les recomiendo que se lean ustedes, los amigos de la Escuela de la Riqueza a nivel internacional, búsquense en internet con seguridad que está un pequeño ensayo que se llama Elogio de la Dificultad, de Estanislao Zuleta, un colombiano, un profesor colombiano, filósofo colombiano, muy prestigioso desde el punto de vista intelectual. Y es un gran filósofo. Elogio de la Dificultad. Qué maravilla. O sea, el solo título es cierto que sí. llamativo. Este momento, por eso decía yo, ¿por qué bendecir la dificultad? Primero porque nos permite vivirla. Ahora, si Dios, la vida, el universo, como usted lo quiera llamar, nos permitió vivir este momento de dificultad, quiere decir que al ser elegidos nos está diciendo, tú eres el protagonista de lo que puedes construir. Si no, no estuvieras vivo, ¿o no? Pero es lo que nos viene diciendo, es que no escuchamos, es que no somos conscientes, por eso no estamos conectados con la vida, con la existencia, estamos conectados con todo lo demás. Y además triste, estamos conectados con lo que los demás nos dicen que nos conectemos, con lo que la gran fuerza de la sociedad mueve, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso. Todos nos manipulan, todos nos llevan y nos causan sensaciones de alegría, de tristeza. Vivimos como en una película constantemente. No somos actores de nuestra propia vida, sino que la debemos pasar. Y vivimos en las sensaciones de esa vida que orientan otros. Claro. Iván, es como muy complejo. Y de pronto suceden estas cosas lamentables, tristes, difíciles, donde muchas personas sufren o sufrimos. Pero son momentos que no podemos hacer otra cosa que aceptarlos, están ahí y tenemos que vivirlos. Pero son momentos que de alguna manera nos llevan a reaccionar y a desconectarnos por un momento de esa película y conectarnos con la vida de nosotros, con el mundo que somos nosotros y con todas las maravillas que tenemos, con todo lo que hay a nuestra disposición para vivir. Albert Einstein hablaba acerca de esos tiempos de crisis. Yo sé que este texto lo conoce mucha gente, pero a veces, no sé si te ha pasado, y a ustedes, amigos, les ha pasado que conocemos un texto, una frase, pero hay un momento en el que estamos en un grado de sensibilidad tal que esa frase nos llega como nunca nos había llegado. Y yo creo que este texto de Albert Einstein en este momento nos puede llegar
como nunca nos había Estoy llegado dadas seguro. las circunstancias. No sé si lo conocías, Juan Guillermo, pero en todo caso se presta para que hablemos un poco de él. Albert Einstein decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición. A eso me refería yo ahora cuando decía la dificultad. Hay que bendecirla. Ya no te pueden criticar de haber dicho... Ya lo había dicho este. Einstein. Es que, es que así no hablamos sino las mentes brillantes. Ah, no, claro. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Qué cosa tan profunda, ¿no? Esto si no lo hubiera dicho yo. No. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Ahí está el genio de Einstein. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Esa frase me parece hermosa. Sin crisis todo viento es caricia. Es decir, se pierde el sentido de valoración. Y es algo, el miedo que tenemos, Juan Guillermo, en estas circunstancias, el miedo que tenemos es porque hemos perdido la valoración. Porque cuando uno ha valorado cada instante todo lo que pasa, cuando llega la dificultad, uno no siente ese miedo que lo aguarda. Siente el miedo que lo envalentona. ¿Sabes qué pasa cuando llegan circunstancias difíciles? La actitud de muchos de nosotros es desmoronarse. Yo no voy a ser capaz, esto es insuperable, porque a mí, ¿dónde están los culpables? ¿Dónde están las razones? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Qué todo esto, todo lo demás? Y esa es una... Ahí está la otra posición. Cuando llegan las crisis, cuando llegan, sencillamente la aceptas y comienza un nuevo episodio. Porque es que de eso vas a vivir y eso va a estar ahí presente siempre. La otra actitud es la que te parece que puedes superar a la naturaleza, que puedes superar el destino, que puedes superar a Dios y que eres más capaz de tenerlo todo previsto y de que no van a ocurrir cosas inesperadas. Y esa es una irrealidad. Siempre van a ocurrir cosas inesperadas. Esto es una partida de ajedrez. Es que nosotros creemos que estar preparado, volviendo al tema de la preparación, que todo esto es parte de lo mismo, de ese eje conceptual que estamos manejando, creemos que estar preparado es tener todo previsto. No. Exacto, y ahí es Eso donde es. se mide la inteligencia, la capacidad, Y si la usted tiene visión. todo previsto, se duerme la inteligencia, se anestesia, uno se anestesia. Por eso yo no creo en esa... Es estar preparado para todo lo inesperado. Para lo desconocido. Sí, eso puede pasar y no sabemos por dónde. Yo me imagino la vida. ¿Te acuerdas de Boris de Spacey? Sí, el ajedrecista. Que era muy controvertido, Mucho. pero era un genio. Claro. Y le ganó al ruso y hay una película y todo. Y él hacía unas partidas de ajedrez en Nueva York y en distintos lugares donde viajaba,
donde le sentaban hasta 20, 30, 40 personas a jugar partidas individuales de ajedrez. Y eran todos alineados. Y eran todos genios del ajedrez. Y él pasaba, miraba la tabla y hacía una movida. Y esta gente preparada, y entonces hacía todo el recorrido, se devolvía, iba pasando tabla por tabla y sencillamente movía una ficha. Y era como una maquinita, todas las movidas. Pero había una cosa interesante. Lo primero era el tipo que hacía la movida y esperaba que llegara a hacer la movida de él. El tipo era feliz porque pensó que tenía una movida extraordinaria. Y llegaba el otro con una facilidad jaque. Y le quedaban desbaratados, desmoronados, porque no esperaban esas jugadas de este. Yo me imagino, si este humano puede hacer 50 partidas de ajedrez al mismo tiempo, hombre, yo creo que la naturaleza, que la vida, que Dios puede jugar 7.700 millones de partidas a la vez tranquilamente. Y cada uno jugar con un genio de eso, hermano. ¿Te imaginas en la que se mete uno tan berraca? Iván, uno jugar con la vida, una partida de ajedrez. La vida no va a jugar a que uno gane, la vida va a jugar a ganar ella. Ese es Dios, esa es la inteligencia. La vida siempre juega a ganar ella. Claro, claro. Entonces yo hago mi jugada humilde, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi capacidad, mi visión. Y la otra es una movida hacker, hermano. Claro. O me da chance ahí de 2 o 3 jugaditas, entretenerme, tenerme contento para darme como fuerza y esperanza. Y luego viene pin y me hace la jugada fuerte. Estamos jugando una partida con la vida, con la existencia, que es mucho más superior a nosotros. Y no hay manera de prepararse, no hay manera de prepararse, pero hay una manera que sirve de preparación: aceptar todo tal como es. La sabiduría de la aceptación es muy profunda, Juan Guillermo. Es todo en la vida, es el comienzo. Cuando uno aprende esa actitud, comienza a ver la salida a todas las cosas, porque tal vez no lo puedas evitar, pero lo puedes solucionar. Eso es lo que no hemos hablado, Iván. Tal vez tú no puedas evitar las cosas que pasan, pero una vez que ocurren, las puedes solucionar. Uno soluciona, perdió un brazo, uno soluciona sin ese brazo y despierta otras capacidades y otras fortalezas. Uno sigue adelante. Y de pronto llega al punto que tocaste ahora, más adelante, a decir qué tan bueno que eso pasó. Ahora es que le veo la razón de lo que pasó, los beneficios de lo que pasó en el tiempo. Vamos a ver que esto que está pasando, cuando sea historia, lo vamos a ver como una bendición por todo lo que estamos viviendo en ese momento que empezó a ocurrir. Es eso. Pero entonces ahí está la aceptación. O sea, no te puedes preparar y decirle a la gente esté preparada para esto, para aquello, pero cuando ocurre, puedes utilizar algo que es una preparación para lo que sigue. Ocurre un fenómeno, yo lo acepto todo tal como es y comienzo a caminar en el nuevo comienzo. Claro. Yo creo que es vital que hagamos una diferencia entre aceptar y conformarse. Aceptar y resignarse. Resignación es otra cosa. No es aceptación. Pero mucho cuidado que eso no está Sí, porque claro. la resignación es, hombre, yo le perdono a aquel lo que me hizo y todo, pero si es mucho y juguetantas ¿sí me entiendes? Eso es una resignación. La resignación no es aceptación. La resignación todavía quedas con espinitas y con cosas. La aceptación es aceptar todo tal como es, sin juicios y sin condenas. Ya. Y eso implica perdón, eso implica muchas cosas. Pero aceptar implica no quedarse en la historia. No. Es que moverse hacia adelante. Aceptar esa ausencia de historia. Se cierra el capítulo y vamos para adelante. Aceptación es movimiento hacia adelante. Hacia adelante. Pero cerrando el capítulo. No mirando hacia atrás. No. Es hacia adelante. Todo es hacia adelante. No se puede parar. Y si paramos, nos morimos. O sea que el que se resigna siempre está conectado al acontecimiento, al hecho. Claro. Y siempre y cada que trae ese hecho a la memoria, siente los mismos dolores y los mismos rencores y las mismas cosas.
se ha resignado a caminar porque tiene que seguir caminando, pero sigue cargando el peso de ese dolor o de esa frustración o de esa desgracia. No, aceptar es, listo, esto es lo nuevo, vamos para adelante. ¿Arrancamos ya, señor, o más tardecito? Yo estoy listo. Mira la gente que ha perdido hijos, que ha perdido familia, que ha perdido seres queridos. Tú sabes lo que es dejarlos por fuera, dejarlos atrás y seguir adelante. Pero es que no tienes otra alternativa. No hay alternativa. Que si la vida es cruel, sí. Sí. Ahí hay un grado de crueldad. Nos hace vivir cosas muy intensas, muy difíciles. Pero es la vida, es que ella manda y nosotros caminamos. Nosotros tenemos que seguir caminando. Yo dejaría un pensamiento, no pare de caminar. No pare de caminar. No mire hacia atrás. No pare de mirar hacia adelante. No, es hacia adelante. O sea, mientras pueda ver hacia adelante, no pare de mirar hacia adelante. Lo diría de otra manera, mire hacia adelante y hacia adentro. Ajá. Te voy a cambiar el tema, Juan Guillermo. Bueno, menos mal porque nos estamos volviendo canzones. Sí. Te voy a cambiar el tema porque la conversación previa que tuvimos a esta charla, cuando estábamos preparando esta charla, tú y yo tomándonos un delicioso café antier, hablábamos del concepto de economía que te gustó mucho. Aprendí que yo no sabía eso, Iván. Yo pensé que economía era el mundo del dinero, de los negocios, de los bienes, de los bancos, de los países, de los recursos, de las utilidades, todo esto que tiene que ver con negocios. Porque hablábamos de esto debido al deterioro de la economía dadas las circunstancias. Se deteriora la economía. Y la economía, como bien lo acabas de decir, siempre ha estado conectado a bienes de capital, a negocios, sí, al comercio, a la producción. Economía es la administración de la producción y la generación de dinero, rentabilidad y utilidades. Y lo que la gente calcula como riqueza. Eso es lo que hemos considerado, y que una buena economía genera riqueza. Nada más mentiroso, absurdo, que creer que una buena economía genera riqueza. Nada más absurdo. Ojo, entendiendo economía desde ese concepto cultural que nos han enseñado. Sí. Pero el verdadero sentido de la economía es el generador de riqueza real, de la riqueza verdadera. Entonces yo voy a hacer una diferencia aquí. El concepto cultural de economía, que es administración de dinero, de negocios, de producción, de capitales, que decimos que es lo que mueve la economía, y que dadas las circunstancias actuales, la economía se vino al suelo y hay empresas que se están quebrando por esa situación. Esa es una falsa economía. Y en este momento habrá gente ya un poco impactada por esto, como que una falsa economía. Sí. Esa economía que produce dinero solo es capaz de producir eso, dinero, no riqueza. Si nos vamos a la raíz, que fue lo que te sorprendió tanto en nuestra conversación, la raíz etimológica de la palabra economía, y yo invito a todos ustedes, mientras tanto, a que lo comprueben buscando en internet, busquen etimología de la palabra economía y se van a encontrar, como te lo pude mostrar, Juan Guillermo, que la etimología de la palabra economía es hermosísima. ¿Te acuerdas de ella? Sí, perfecto. Sí, sí. Economía. Es la correcta administración del hogar. Correcta administración del hogar. Este mundo es nuestro hogar. Estamos pasando por una crisis. Y si tenemos esta crisis como se nos vino,
es un llamado a que administremos correctamente este hogar. Yo te iba a preguntar, Iván, sí, muy bonito el concepto y muy interesante el concepto de hogar del universo y de la vida como tal, el hogar de todos, porque es un hogar de todos. De todos. O sea que todos tenemos que ver con todos. No hay discriminaciones, todos somos hermanos, todos estamos unidos, aunque no lo estamos. También te quería preguntar si ese significado tiene que ver porque en el comienzo de los tiempos del hombre más primitivo, lo primero que él fundó fue un hogar. Lo primero que se fundó. Y luego eso se volvió una comunidad o una tribu y luego se fue creciendo, pero el principio era, él salía a cazar y a traer comida para ese hogar. Es que el ser humano necesariamente sabe que su vida depende de la comunidad. Nosotros fue que lo olvidamos. Sí. Pero ese hombre primitivo, ¿él en qué pensaba? En comunidad. Y hoy en día, por ejemplo, que en Colombia y en el mundo se está viviendo una crisis, si cada persona que está inmersa en esa crisis o que estamos inmersos en esa crisis, ahora que a nosotros nos toca encerrarnos y no sabemos cuánto tiempo va a ser, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Dónde está su riqueza? En el cuidado de la comunidad. ¿O no? Y en su hogar. En su hogar. Es que el hogar es la cuna de la comunidad. Pero allí donde está usted, Es que- está con sus seres queridos, no está con sus empresas, Nada. ni con sus dineros, ni con sus riquezas. Está con lo único que es verdaderamente valioso y es la riqueza de todo ser humano, su hogar, su familia, sus seres queridos. Yo siempre le digo a la gente en las empresas cuando estoy en mis conferencias sobre servicio y demás, les digo, haz tu trabajo de forma sagrada porque no tienes idea a dónde va a ir a parar tu hijo y tu nieto. Y te gustaría que tu hijo y tu nieto tuvieran una gran oportunidad laboral, pero esa oportunidad laboral tu hijo y tu nieto no la va a tener si quien la está ejerciendo en este momento no la está haciendo de forma sagrada. O sea, de tu trabajo va a llegar alguien a vivir, a reemplazarte, a tomarlo, y ese alguien es el hijo de un cualquiera. Como tu hijo va a llegar a un lugar cualquiera, que es posible que quien esté ejerciendo ese trabajo en este momento lo esté ejerciendo de cualquier manera. Esa es la responsabilidad de vivir con sentido de comunidad. Entonces, economía, cuidado, El correcto administración del hogar. correcta del hogar. Eso cambia todo el sentido de la economía tal como lo tenemos concebido. Absolutamente, absolutamente. Y le da valor a una riqueza que no hemos considerado, Y le da valor a una riqueza. que tenemos en el último plano. Claro, por eso decía que ese concepto tradicional de economía que creaba riqueza, esa no es ni el verdadero sentido de la economía, ni esa es la riqueza. Está todo desorientado. Me parece que está todo desorientado y que si acudimos a ese sentido de la economía, vamos a darnos cuenta del poder que tiene. Iván, lo que y estamos ayer diciendo. mismo, o antier, cuando estuvimos reunidos, hablabas y de ahí se derivaba el concepto de solidaridad Claro. como una condición única para poder respetar o administrar correctamente el hogar, y habla ahora del hogar como todo el universo, como toda la humanidad. La solidaridad es fundamental. Claro, porque fíjate que del sentido de la economía, correcta administración del hogar, el hogar es comunidad. Correcta administración del hogar es lo que genera solidez. La solidez de esa comunidad produce una buena economía, Pero parte de la solidaridad pero entre parte de la todos sus miembros. solidaridad. Lo bonito es que la palabra solidaridad viene de solidez. O sea, correcta administración del hogar, que es la economía, es la que permite que haya solidez. ¿Para qué?
para que podamos ser solidarios, porque sin solidez no somos solidarios. Fíjate que en esta situación que estamos pasando en el mundo entero, la gente fue a los supermercados a vaciarlos, porque no somos solidarios. ¿Y por qué fueron a vaciarlos? Porque no nos sentimos sólidos. Porque yo tengo con qué, porque primero yo, porque llegué primero, porque con una cantidad de razones muy justificadas todas, pero no la esencial. Sí. Hay que ser solidario. Hay que ser solidario. No, primero yo, ¿cómo así que Primero ser yo. solidario? No, no. Y en momentos de crisis, primero yo. Absolutamente. Juan Guillermo, ¿qué tal si vamos terminando? Vamos a sacar conclusiones. Vamos a terminar y saquemos conclusiones de este conversatorio que hemos tenido. Y le queremos decir a la gente que mientras ustedes vieron este conversatorio, nosotros habíamos tenido 2 días de preparación y de conversaciones telefónicas, pero además de eso queríamos hacer una cosa muy responsable, pero además de eso, nosotros somos los primeros que lo disfrutamos y lo vivimos. Iván, nos tomamos un café y 2 cafés. Sí, Y en medio de esos cafés decidimos comernos una tortica. sí, es Y verdad. la partimos a la mitad. Sí. Y después cuando llegué a la casa me di cuenta que la mitad tuya era más grande que la mía. Y entonces dije yo, aquí estamos hablando de solidaridad. Iván casi me deja morir de hambre. Bueno, no, pero conclusiones. Vamos a ir a las conclusiones. ¿Por dónde quieres empezar, Juan Guillermo? ¿Qué conclusión quisieras compartir con toda esta gente que nos ve? Hombre, Podemos decir en el mundo. el primer tema que me parece el más oportuno ahora, porque estamos en una situación mundial y todos los que están participando de este programa están seguro viviendo sus propias circunstancias allá y sus temores frente a toda la realidad. Ojalá que el mensaje que dimos juntos, Iván, de cómo se puede aprovechar este momento, este tiempo, y no dejarse inundar del miedo. No estamos hablando de que no sea grave la situación, no estamos diciendo que no hayan todas estas, que no estén marcadas en toda esta cantidad de dificultades y de malos presagios, ¿cierto? Pero mira lo que pasa mientras todo eso está pasando y lo que dejamos pasar. Y en vez de llenarse de miedo, llenarse de fortaleza y de conciencia en sí mismo, en su hogar y en su vida, y aprovechar este momento para construir. Yo quiero sacar una segunda conclusión basada en el miedo. Si bien Juan Guillermo en su conclusión primera acaba de decir no se deje llevar del miedo, yo, sin ir en contra de ese concepto, que se entienda, quiero decir, vivan el miedo que tienen responsablemente, ¿no crees? El miedo, claro que tenemos miedo. Si no, no fuéramos humanos, no fuéramos normales. Pero vivamos este miedo responsablemente. ¿Y qué significa vivir responsablemente? Vivir el miedo responsablemente es actuar con conciencia hoy en función de una conciencia que debe permanecer en adelante. Iván, tenemos el concepto equivocado, pienso yo, de que cuando sentimos miedo somos débiles, somos, ¿cómo se dice? Frágiles, perdón, no. No frágiles, sino somos cobardes. Somos cobardes, es la palabra, exacto. Cuando sentimos miedo somos cobardes. Esa es la pensar de muchas personas y eso es un error. Creo que sí. Y entonces llegan y dicen, es que yo no soy fuerte, yo no soy un guerrero. Yo siento miedo, entonces soy, ¿cómo dijiste? La palabra. No sé qué dije. Qué bien, Iván. Así van a estar todos los que nos escuchan. ¿De qué están hablando? Esta gente está hablando hace rato, pero ellos mismos sabrán de qué están hablando. Yo creo que no. Que tienen toda la razón. No tenemos la menor idea de qué estamos hablando. Ojalá alguno de ustedes nos llame y nos oriente y nos conecte con... Lo que no tenemos claro, no imaginamos, es que esos guerreros que son tan fuertes sienten miedo. Claro. Es que el guerrero no es ajeno al miedo. Un guerrero real, un luchador,
nunca va a decir que no siente miedo. Eso de que yo no siento miedo, el miedo no nació para mí, eso en los corridos mexicanos. Sí. Pero en la realidad de la vida no, sí siente miedo. Lo que pasa es que el miedo no lo detiene, es distinto. El miedo para él es una sensación, como sentir frío, como sentir tristeza, como sentir hambre, es una cosa más. Pero cuando uno siente hambre, uno sigue caminando hasta encontrar qué comer, obviamente. Claro, por supuesto. En la película Las noches más oscuras, que es una película que a mí me fascina. ¿Winston Churchill? ¿Le gusta un Churchill? No, eso es extraordinario. Esa película es asombrosa. Ojalá se la vean ahora que tenemos tiempo. En esa película, Winston Churchill tiene que tomar la decisión si acepta la rendición frente a Alemania y las que era lo más obvio. Era lo más obvio. Porque es que tenía 300.000 soldados jóvenes en Dunkerque y los iban a... No, y el primer ministro anterior, creo que era Chamberlain. Ya había pactado eso prácticamente. Él ya había pactado eso. Él ya había pactado con Mussolini la unión. La rendición. Ya la había pactado. Porque Mussolini era un títere de Hitler. Claro. Y ya la había pactado. Y eligen como primer ministro a Winston Churchill. Y a él le toca tomar esa decisión. Entonces, que nos entregamos, nos rendimos a Alemania. Entonces, Winston Churchill está solo, abatido, en su habitación y va y lo visita el rey de Inglaterra. Lo visita y el rey en la conversación le dice, ¿usted tiene miedo? Y voltea a Churchill y le dice, Su Majestad, estoy muerto de miedo. Claro. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Entonces es hora de que estemos juntos. A pesar de que tenían grandes diferencias. Y él mismo le confiesa ahí que él le caía mal. Y le caía mal a mucha gente. Él le caía mal a mucha gente. Entonces él le dice, es hora de que estemos juntos. Cuente conmigo siempre. Y eso le da una fuerza, una vitalidad. Le dio fuerza, pero no le quitó el miedo. Pero no le quitó el miedo. Le dio fuerza, pero no le quitó el miedo. Y yo creo que el mensaje que tenemos que mandar es perfectamente normal, humano, sentir miedo. Y debemos sentir miedo, siempre y cuando ese miedo nos conduzca a reaccionar, a pensar en valores, en conciencia, en lo que realmente vale y justifica esta existencia, ¿cierto? Y el miedo es normal, pero hay que actuar con el miedo. O sea, sentirlo no es ningún problema. Que sea como una camisa que uno se pone y cuando le está molestando mucho se la quita y cambia por otra, ¿sí me entiendes? El miedo no lo detenga, hay que seguir adelante. Esto lo superamos y hay muchas otras cosas Dios nos dé vida para compartir más adelante, pero no quedarnos acá, no quedarnos en la tristeza, en el miedo, en el fracaso. No, es un momento de volver a empezar. Los tiempos más difíciles son los tiempos de más conciencia. Juan Guillermo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Por tenerme en cuenta. Por habernos acompañado a nosotros aquí en la Escuela de la Riqueza y a toda la gente que nos ve en América y en el mundo. Muchas gracias por tanta sabiduría y tanta sensatez en tus palabras. No, Iván, es con todo el cariño y es lo que pienso. Y antes, muchas gracias por tenerme en cuenta y dejarme decir tanta carreta y tanta bobada. Yo creo que el único que le da importancia a todo eso eres tú, hombre. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su tiempo y que vivamos con mucha conciencia estas bendiciones difíciles, a ratos inaceptables que nos toca vivir. Pero disfrutemos de la adversidad para que podamos valorar después la gloria. Así es que pensamos en la Escuela de la Riqueza. Una linda semana y mucha responsabilidad con cada uno de sus actos. Y aprovechen, desde la diferencia se puede vivir con mayor grandeza. Muchas gracias a todos.